Hola, muy buenas noches. Estamos ya grabando la tercera parte correspondiente a las pláticas informales de Exnutrient, del acuario plantado, y como saben, el tema es sobre el diseño para un sustrato casero. Voy a compartir nuestra ponencia donde nos quedamos en la parte 2 y tenemos una duda. Por ahí había una mano levantada. Por favor, si puede hacer uso de la palabra, adelante. Sí, solo era para ver si escuché bien, porque luego se traba. Ok, Entonces, al momento de aplicar fertilizante o algunos nutrientes, es mejor hacerlo de forma foliar, pues, que inyectar el fertilizante en la raíz, ¿verdad? así es. Así es. Ok. La mayor absorción en las plantas acuáticas se va a dar siempre en las hojas. Sí hay nutrientes que deben de agregarse en la raíz, pero para eso también hay un método especial. No es nada más tomar una jeringa e inyectarlo en el suelo, es conseguir un tipo de matriz porosa donde se pueda fijar el nutriente y después enterrar ese nutriente para que lentamente se libere. Entonces es un poquito más complicado hacer este tipo de condiciones, de equipos, para que se nutra. Tenemos por ahí levantada la mano, adelante, ¿alguien más? Y es que he visto también que venden pastillas de nutrientes que se inyectan, que se ponen ahí cerca de la planta. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de pastillas am, permite la liberación prolongada de ciertos nutrientes lentamente en la zona en donde estás colocándolo. Es una zona que no va más allá de los 5 centímetros en donde lo colocaste. Entonces, en algún momento sí se empieza a liberar a la columna de agua porque obviamente siempre hay intercambio. Hay un proceso que se llama difusión pasiva y esa difusión hace que los nutrientes salgan a la columna de agua y de alguna manera la planta por las hojas los absorbe. Entonces, realmente eso en algún momento va a ocurrir y la planta los comienza a absorber. Aquí tenemos a alguien en espera. Listo. Vamos a ver, ¿hay algo en el chat? No, pero bueno. Entonces, les decía, lo importante aquí va a ser el uso de esta laterita. La laterita ha sido durante mucho tiempo uno de los principales materiales que se utilizan para hacer los sustratos caseros. ¿Por qué? Por la facilidad que tiene y por el concepto de que la laterita no es una arcilla, la laterita no es un limo, no es una arena, es una piedra. Sonará muy extraño, pero la laterita, edafológicamente hablando, es una piedra, por lo que mantiene y da estructura bien al mismo sistema. Voy a la siguiente diapositiva. Vamos a estudiar ahora la composición química del suelo. Ya estudiamos la composición física, pero ahora vamos a ver la composición química para poder diseñar bien nuestro sustrato nutritivo. Las rocas tienen cristales o granos de uno o más minerales. Son silicatos, carbonatos, fosfatos u óxidos. Dependiendo del tipo de roca, voy a poder decir qué composición química tiene. Por ejemplo, las rocas que vienen o derivan del mar, en su gran mayoría tienen carbonatos y fosfatos. Las rocas que vienen o derivan de zonas volcánicas, en su gran mayoría tienen óxidos metálicos. Y las rocas que vienen, que derivan de los ríos, su gran mayoría están compuestas por silicatos. Y esos silicatos a veces son buenos y a veces son malos, dependiendo de cómo se presenten, porque hay unos organismos que utilizan los silicatos para poder desarrollarse, y esos organismos son las algas, principalmente las diatomeas. Entonces,
Déjeme ver si estoy grabando. No me acuerdo si estoy grabando o no. Ah, sí, sí estamos grabando. Listo. De ahí las arenas. Las arenas, al ser fragmentos de las rocas, están compuestos por lo mismo, por silicatos, carbonatos, fosfatos y óxidos. Las arcillas, de igual manera, las arcillas vienen de las arenas, entonces son lo mismo. Pero los limos, bien les comenté, hay limos orgánicos que se llaman légamo, que es un limo formado por suelos húmedos y son pues residuos minerales, vegetales y animales, y hay limos inorgánicos que son compuestos por polvos rocosos. Entonces, aquí ya es importante delimitar y derivar los dos tipos de limos. Por eso, me quería esperar a hablar sobre los limos y sobre si poner tierra negra, si poner heces de lombriz, si poner humus de lombriz, si poner humus de vegetal, humus de animal. ¿Por qué? Porque voy a hablar de dos tipos de limos. Ahora, aquí tengo una tabla de un artículo que habla sobre la actividad microbiana en suelos lacustres aluviales. Son suelos de lagos y suelos de ríos. Hay varias muestras, ¿sale? Pero lo que importa saber es esto, el contenido de carbono orgánico. Hay suelos que tienen 81 gramos por kilogramo de suelo, o sea, es 81 gramos de carbono cada kilogramo de ese suelo, y hay suelos pobres que nada más tienen 9, 8.9, que se viene siendo 9 gramos de carbono por kilogramo de suelo, ¿sale? Y así como está esto, por ejemplo, hay carbono hidrosoluble, carbono que sí se solubiliza y carbono que no. En este caso, por ejemplo, el primer caso, vamos a enfocarnos aquí en el primer caso. Este, aunque tenga 81.4 gramos de carbono por kilogramo de suelo, va a tener 941 miligramos de carbono soluble. ¿Qué quiere decir? Que casi es un gramo de carbono soluble por 81 gramos de carbono total. O sea, hay 80 gramos que no se solubilizan, 80 gramos que no interactúan con el agua, 80 gramos que no van a servir para las plantas. Pero si nos enfocamos a este, de cada 9 gramos, 257 miligramos son de carbono soluble. Entonces, este limo tiene más nutrientes que este. Este seguramente tiene muchísimos carbonatos. Vamos a ver acá, por ejemplo, RB dice, bueno, esa es respiración basal, QCO2 es cociente metabólico, eso no nos importa. En realidad, esto puede ser carbono inorgánico, que son carbonatos. Y a nosotros no nos sirve un limo con grandes cantidades de carbonatos, porque lo que queremos menos es meter carbonatos en un acuario. Por lo tanto, tendríamos que buscar limos con bajas concentraciones de carbonatos y hacer las pruebas de agregar ácido a esos limos para ver si burbujea o no. Si no burbujea, es un limo con baja concentración de carbonato. Me sacó esto, ¿todos estamos bien? ¿Me escuchan? No sé qué pudo haber pasado. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ok, tenemos una duda por acá. Sí se escucha, perfecto. Bueno, pues les comentaba que entonces lo principal es agregar limos que no tengan grandes concentraciones de carbonatos. Muy seguramente, y eso sí, podría yo casi apostarlo. Déjenme ver si por acá tengo, aquí está, ya salió. Este seguramente es un limo inorgánico, es un limo derivado de algunas piedras. Y este es un limo orgánico derivado de plantas en descomposición, animales en descomposición y pues fondos. Ok, apenas está grabando nuevamente. Entonces
a seguir con esto, a ver cómo queda la grabación al final, porque el internet me ha estado jugando malas pasadas. Bueno, nuevamente les recuerdo, lo importante del limo es eso, que tenga suficiente carbono soluble, poco carbono insoluble, porque ese carbono soluble es el que va a permitir que la planta también tome nutrientes de carbono de ahí. Entonces, no es un sustituto de CO2, pero sí va a tomar nutrientes de ahí. Dice que los participantes no pueden ver mi explicación. ¿Todo está bien? ¿Me pueden escribir por el chat, por favor, si sí se puede ver? Ok, perfecto, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otro artículo. Vamos a hablar poco a poco, vamos a ir hablando de dónde lo van a conseguir, Isa. Este, poco a poco lo vamos a ir tratando. Acá hay otro artículo que dice caracterización geológica de las lateritas en diferentes regiones metalogénicas, comparación de los yacimientos de San Felipe y Piloto. Vean, aquí vamos a hablar de las lateritas ya. Estas son dos lateritas de dos zonas que se encuentran muy cercanas. Y a pesar de que se encuentran muy cercanas, observen las diferencias. En cuanto a la concentración de fierro, una tiene muy poco, tiene alrededor de un 15%, mientras que otra, vamos a ver, esta es la que tiene 15%, más o menos, mientras que esta tiene aproximadamente un 40%. ¿Sale? Vean, aunque se encuentren cerca, es una cantidad muy grande de hierro. Esta tiene muchos silicatos y esta tiene muy pocos. Entonces, hay otros elementos, óxido de cromo, trióxido de aluminio, magnesio, cuerpos nitrogenados y carbono, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es decidir cómo voy a decidir si voy a tomar esta o voy a tomar esta. Depende de qué es lo que quiero yo en el acuario. Para mí, en el acuario, si yo tengo un acuario de altos, yo me voy a ir, en definitiva, por aquella que tiene más fierro, porque de esa manera yo voy a ahorrarme en suministrar hierro en el ecosistema. Y no quiere decir que no voy a comprar el hierro, ¿eh? No. Quiere decir que voy a aditar menos hierro, porque este hierro que está acá, este no es hierro Fe2 más, ¿eh? 2 más. No es ese tipo de hierro, ese hierro no me sirve. El hierro que está aquí es el hierro 3 más, ese es el que no sirve. No funciona. A mí el que me sirve es el hierro 2 más. Pero la laterita es un eh, almacén de hierro que va a permitir que si las condiciones son adecuadas, hay bacterias que van a transformar ese fierro 3 más, ese óxido de hierro, lo van a transformar a fierro 2 más. Si se presenta la anaerobiosis correcta, la cantidad adecuada, que es microaerobiosis, si se presenta la cantidad adecuada, vamos a poder tener una fuente natural de hierro. Pero en lo que eso pasa, hay que agregar hierro normal, fierro 2 más. Yo no agarraría para nada esta, porque esta laterita tiene mucho óxido de silicio. Y que tenga mucho óxido de silicio me va a traer muchísimos problemas con diatomeas. Y eso es lo que pasa también en algunos acuarios, que dices que yo tengo acuario plantado, tengo mi sustrato casero, le puse laterita, solo tengo laterita y tengo muchísimas diatomeas. No puedo controlar las diatomeas, pues porque la laterita tiene una gran cantidad
de ese inicio. La laterita no es igual en todo el mundo. La laterita no es la misma laterita que hay aquí en Oaxaca, en Guajuapa, en la Mixteca, que la que hay en Puebla, que la que está en Michoacán, que es la que está en Real de 14. No es lo mismo la laterita desértica que la laterita lacustre, que la laterita marina. Incluso hay dos tipos, así, dos clasificaciones muy grandes de laterita, que es la laterita fosilizada y la laterita joven. La laterita fosilizada no se debe utilizar para nada, sin embargo hay gente que la vende. Hay gente que te vende esa laterita que es una tierra roja intensa, sumamente roja, pero lo que realmente te están vendiendo solamente es óxido de hierro. Híjole, esta cosa nos volvió a sacar, está muy mala la señal, a ver si me permite, pues volver a subirla, o bueno, compartir ya esta en internet, a ver cómo se ve. Bueno, entonces estábamos en la parte, si me escuchan, por favor, háganmelo saber. Te traba poquito el audio nada más. Ok. Yo creo que voy a tener que quitar mi cámara a ver si así sí se puede. Ahí ya se escucha fluido el audio. Sí, ya se escucha fluido. Ok, Gracias. perfecto. Sí, es mi cámara. Entonces voy a seguir sin la cámara. Bueno, entonces aquí de ninguna manera voy a elegir esta laterita. Les decía, hay lateritas muy diferentes. Entre ellas están las lateritas fosilizadas y las no fosilizadas. Las lateritas fosilizadas no las debes de utilizar para nada. Son lateritas que se ven rojas, casi moradas, muy bonitas, pero esas se encuentran muy en el fondo. Y normalmente las minas los sacas cuando hay un proceso de minería, saca esas lateritas para extracción de minerales. Y la misma mina las vende como tierra para jardín, pero no es adecuada. Híjole, ya se empezó a trabar otra vez. ¿El fluorit y el manado son sustratos de laterita? No. Es otro tipo de material y también lo vamos a checar porque vamos a checar todos esos. Entonces voy a dar paso a la siguiente. En esta, por ejemplo, ahí hay otro autor que se llama Paul, con un nombre muy extraño, Schaufelberg. Este señor hizo un tratado donde habla precisamente sobre laterita, los suelos rojos y suelos amarillos. Y aquí él aclara que no todos los suelos rojos, atención aquí, no todos los suelos rojos son lateritas. ¿Vale? Perdón, muchachos, de verdad es una cosa horrible esto, la verdad me está enfadando que el internet está en malas condiciones, pero bueno, voy a tratar de seguir y voy a subirlo en al YouTube, los fragmentos que se puedan subir. De antemano quiero ofrecer una disculpa porque no depende de mí, depende del servicio de internet y de la zona en donde estoy. Que la zona es una mala zona para cuando hay internet. Ahora, aquí muestran 4 sitios de la India en donde estudiaron lateritas. Aquí está el West Ghats, Marwai, Mahai y Satara, ¿sale? Y hablan porcentaje de retención de agua, este principal, aquí este primero, vamos a marcarlo, este retiene el 25%, retiene el 26%, el 24% y el 14%. Entonces, una característica es que estas lateritas van a retener entre el 23 y el 27% de agua. No más. ¿Cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a hacer la prueba?
para saber si realmente es laterita útil o laterita inútil? Pues es sencillo. Lo que voy a tomar son 100 gramos de suelo de esa laterita y esos 100 gramos los voy a poner en un embudo, ya sea con un papel filtro, de preferencia con un papel filtro, si no hay papel filtro con una tela fina, pero de preferencia un papel filtro, y voy a poner abajo un recipiente que recupere el agua. Voy a tomar 100 gramos de agua y se lo voy a vaciar lentamente al suelo, es decir, a esa laterita que está en el embudo. Se lo voy a echar encima, a ver si puedo mostrar mi a ver, para que lo puedan ver. Sí, tengo mi embudo, abajo tengo mi recipiente, en el embudo tengo mi papel filtro o mi tela y encima pongo los 100 gramos de laterita. Voy a pesar 100 gramos de agua y lo que voy a hacer es vaciar esa agua lentamente en la laterita. Voy a dejar que escurra, voy a estar vaciando todos los 100 gramos lentamente y ya cuando deje de vaciar lo voy a dejar ahí más o menos tapadito, que no le toque el sol, que no esté en una zona de calor. Voy a dejarlo más o menos unos 30 minutos, como máximo, 30 minutos. Y de ahí voy a tomar la cantidad de agua que salió y la voy a volver a pesar. Entonces, más o menos yo debo de recuperar entre 75, que vendrían siendo, sí, 75 mililitros o 73. creo como 73, 75 mililitros para considerar que es una laterita. O sea, tiene que ser roja, tiene que soportar esa cantidad de agua y además tengo que hacer la prueba de calcio, es decir, agregarle a un poquito de esa laterita unas gotas de ácido clorhídrico, de un ácido que lo venden en las tiendas también. ¿Por qué? Porque aquí tengo que observar esto, miren, observen esto aquí, está mi lapicero, acá, observen aquí esto, carbonato de calcio. Hay dos lateritas que no tienen y hay una que tiene, pero muy poquito. Entonces, si yo tuviera 4 lateritas y agrego ese ácido y no burbujeo, yo voy a tomar la que no burbujea. Porque eso quiere decir que no tiene carbonato de calcio. No reacciona con el calcio. Y para mí va a ser mejor. ¿Qué pasa si yo a la laterita que tengo burbujea y no tengo ninguna otra? Pues estoy en una dificultad, pero no es un problema, porque lo que tengo que hacer es tomar esa laterita, humedecerla en agua, inundarla, por ejemplo, en una cubeta de 20 litros, meto unos 5 kilos de laterita, unos 10 litros de agua y le vacío ahí encima unos 2 litros de ese ácido que sirve pues para limpiar baños. Suena feo, ¿no? Pero se lo vacío y con un palo lo empiezo a mover, a mover, a mover, a mover hasta que deje de burbujear. Y ya que deje de burbujear, entonces sí, recupero ese líquido porque lo voy a neutralizar, no lo puedo tirar a las plantas, no lo puedo tirar al suelo, lo puedo vaciar a la alcantarilla, sí, sí lo puedo hacer, pero no tirarlo al suelo. Y empiezo a enjuagar esa tierra, a lavar, es decir, le pongo agua nueva, lo vuelvo a agitar, dejo que se sedimente unas 2 horas como máximo, tiro esa agua, vuelvo a agregar más agua, vuelvo a agitar, dejo que se sedimente 2 horas, vuelvo a tirar el agua, y en la tercera ya mido el pH, vuelvo a agregar el agua, vuelvo a agitar, y ya que esté agitado, dejo que se sedimente y tomo el pH de esa muestra y repito todo ese procedimiento hasta que sea pH 7, hasta que deje de ser ácido. Cuando ya dejó de ser ácido, entonces ya tengo una laterita funcional, adecuada, que no me va a alterar los parámetros ni va a matar mis plantas. No va a generar carbonato de calcio y va a permitir suficientes nutrientes como para que mis plantas crezcan. ¿Vale? Vamos a la siguiente.
Aquí hay otro artículo que habla sobre análisis sedimentológico y geomorfológico de las áreas lacustres en las penínsulas de Fildes, la isla Rey George y la Antártica Marítima. Esos ya son extremos, ¿no? Pero es donde hay laterita. Como pueden darse cuenta, hay lateritas en todos lados. Y las características son diferentes. Por ejemplo, acá hay lateritas con silicio en un 40%, óxido de aluminio un 20%, muy poco hierro un 17%, casi todas tienen carbonato de calcio, óxido de calcio, perdón, casi todas tienen óxido de magnesio, muy poco óxido de titanio, bario, óxido de potasio, etcétera, todos los micros. Entonces, si no puedo obtener lateritas de ningún otro lado que no tenga óxido de calcio u óxido de silicio, pues ese es el tratamiento que tengo que hacer. Es difícil, pero eso bueno, no difícil, es tedioso y un poco peligroso, pero eso nos va a llevar a tener un buen resultado. Voy a la siguiente. Y aquí hay un análisis de la utilización de las lateritas. Este es un artículo como materiales, pero lo que me importa es que ya aquí ya estamos hablando de Colombia. Entonces, hay lateritas en Colombia, en Perú, en Brasil, en muchísimos lugares. Prácticamente todas las zonas que tienen selvas tienen laterita, pero no en la parte alta. Hay que escarbarle unos un metro y medio más o menos. Entonces, sí vamos a encontrar lateritas. Hasta en los desiertos se encuentran lateritas, pero hay que escarbarle. Y ahora, la composición química, pues aquí muestran otras variantes. Hay lateritas con poca concentración de silicio y una concentración de hierro alta. Por ejemplo, la bauxita, que es un tipo de laterita, se llama bauxita ferruginosa. Hay otro tipo de laterita, que es la detrítica, que tiene más óxido de silicio, muchísimo más. La laterita en Nigeria, y así hay bastantes variedades de laterita que tienen diferente composición. Por eso es que yo les decía, es muy difícil hacer un acuario, perdón, un sustrato casero en el cual tú digas, yo compro laterita y esa laterita la tengo, o compro esta tierra negra, o yo compro esta arcilla, etcétera, etcétera, y va a estar bien caracterizada y me va a funcionar siempre igual en todos mis plantados. Eso va a pasar, por ejemplo, si tú compras solamente, pues, el material por toneladas, ¿no? Si tú lo compras por toneladas, lo tienes que caracterizar y una vez caracterizado químicamente, entonces sí, ya lo puedes hacer. Y eso es lo que eleva el costo de los sustratos nutritivos profesionales. Por eso es que un sustrato nutritivo es muy seguro, porque ya hay química detrás del sustrato, todos los lavados que tienen que hacerse, toda la neutralización de los ácidos, todos los estudios, no es algo fácil. La experimentación te lleva mucho tiempo y por lo tanto, pues sí hay mucha investigación detrás de hacer un sustrato. ¿Tú puedes hacer un sustrato casero? Sí, pero eso no quiere decir que te vaya a dar los rendimientos iguales que si tú un año después vuelves a hacer ese sustrato casero con otras materias primas. Pero lo importante es que aquí vamos a estudiar y vamos a ver realmente cómo mantener la constante o la constancia en cuanto a estos nutrientes. Aquí hay otra también caracterización física y análisis del comportamiento mecánica de las lateritas en Colombia a nivel de partículas. Aquí ya te hablan más o menos del porcentaje en peso en cuanto a los elementos. Tienen mucho oxígeno porque son óxidos de aluminio, silicio y hierro. Principalmente es eso. Las lateritas son óxidos de aluminio, silicio y hierro. Ahora, las arcillas. Las arcillas, así como son las piedras, pues también son las arcillas. Hay arcillas que son ricas en calcio, que no las recomiendo. ¿Por qué? Porque si es así, ya no podrían lavarse, porque si tú metes una arcilla al agua y la lavas, le pones el ácido,
vas a tardar 48 horas o a veces hasta 3 días en que se sedimente. Y está repitiendo este proceso cada tercer día hasta que deje de producir burbujeo. Es muy tedioso. Por eso mismo, yo recomiendo mejor buscar arcillas que no tienen carbonatos. Y estas arcillas son estas, derivadas del caolín. Este es un boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que es un artículo que está en revisión, que habla precisamente sobre la composición, la estructura, la formación y las aplicaciones de este tipo de cerámica, el caolín. Y acá dentro del caolín hay diferentes tipos. Aquí están los tipos de caolines, la caulinita, la diquita, la nacrita y la aloistita. Como pueden ver dentro de su composición, ninguna tiene carbonatos. Cualquiera de esas que yo encuentre en el mercado, si yo puedo comprar caolín, me va a funcionar perfectamente. Porque no va a matar a mis peces, no va a matar a mis plantas, no va a hacer absolutamente nada. ¿Me va a servir mucho para amortiguar los cambios bruscos de pH? Sí, sirve bastante porque para eso el hidróxido de aluminio en acción con los pentóxidos de silicios ayuda mucho a eso. Y yo personalmente podría recomendar el uso de estas caolitas como arcillas. No me meto en otro tipo de arcillas porque otro tipo de arcillas sería estudiar más a fondo los componentes químicos que tienen. Para mí, este es la mejor que podemos utilizar para un acuario plantado. Ahora sí, vamos a hablar generalmente ya de la composición química de los limos. Le digo, los limos tienen silicatos, carbonatos, fosfatos y óxidos, pero la materia orgánica es la que nos importa. ¿Por qué? Porque si un limo tiene mucha materia orgánica, quiere decir que ha secuestrado mucho carbono. Normalmente los limos secuestran entre el 30 y el 50% del carbono orgánico que hay en todo el lago o en todo el acuario. Por eso es que luego de repente en el fondo empezamos a ver que ya hay heces como que hechas polvito, esos se van a volver los limos. Y es importante porque estos limos son de materia orgánica y si hay mucha materia orgánica tiene mucho carbón y al momento de tener mucho carbón tiene muchas proteínas, aminoácidos, etcétera, compuestos en descomposición ricos de nitrógeno. Y si hay mucho nitrógeno, voy a tener amonio. Y si tengo amonio, voy a tener picos de amonio. Por eso es importante no meter, atención, no meter humus derivado de heces de animales. Es lógico que el humus de lombriz se produce a partir de las heces generados por la lombriz, ¿no? Pero hay dos tipos de humus ahí. El humus de la lombriz generado a partir de composta orgánica y el humus de la lombriz generado a partir de composta de heces de rumiantes. Jamás utilicen humus de lombriz si viene de las heces de rumiantes, porque la cantidad de nitrógeno es brutal, es muchísimo. Y si yo les recomiendo un 20% de limos, de humus, de lombriz derivado de composta orgánica, si quisiera poner algo similar, ese 20%, pero derivado de composta de rumiantes, voy a tener picos de amonio muy altos, tremendamente altos. Tan altos que van a ser imposible que yo tenga estabilidad pronta en el acuario. Entonces, no es recomendable para nada. Mejor consíganse el humus de lombriz derivado de composta orgánica, sin heces, puros residuos de plantas. Sí los hay y sí los venden y pueden darse la tarea de buscar. Recordemos estos para hacer un sustrato casero o profesional, cualquiera de ellos, necesitamos tener arenas, limos
y arcillas. Las arenas deben de ser del 50 al 60% y de preferencia de 1 milímetro a 0.02 milímetros. O sea, grano de oro, de preferencia. No meter arena cálcica que tenga residuos del mar, residuos de coral, residuos de conchas. No. Limos, que sean limos orgánicos, no de las heces. Y estos limos van a ser entre el 10 y el 20% y que tengan más o menos un tamaño de partícula entre los 0.02 y los 0.05 milímetros. Y se van a ver así como se ven en la imagen, polvosos. De ahí, arcillas. Ah, sí, perdón, tenemos 2 minutos. Todavía, Kais, levanta la mano. Adelante, Quique. Eh, ¿Puedes hacer uso de la palabra? Sí, gracias. Solo rápidamente, quería saber si afecta tener lombrices en el sustrato, así dentro de la pecera. Lo que pasa es que yo también usé humus de lombriz y se me reproducieron ahí dentro de la pecera. Pues no afecta, pero es bien raro porque muy seguramente esas lombrices salen a tomar oxígeno. Normalmente las lombrices no viven en suelos inundados, pero no hay ningún problema, no te va a causar ningún problema tener las lombrices dentro de esa. Se estabilizó más tu acuario y si tienes la oportunidad de tener las lombrices ahí, pues adelante. Ahora, hay lombrices que son especiales que viven en suelos inundados, que realmente no es lo mismo que la lombriz roja californiana. Esa sí no te soporta el suelo inundado, ¿eh? Así que yo recomendaría que sacaras una y vieras realmente qué tipo de lombrices, si puedes. Hasta ahorita nos queda 1 minuto. Vamos a ver si nos permite regresar para seguir con esta parte y dar los últimos. Entonces, detengo la grabación aquí y nos vemos en un ratito.